ser papás nos da tener expectativas, pero siempre la importancia de todos los papás es querer que los hijos crezcan sanos y felices, sobre todo. Mi nombre es Jessica Álvarez, acá estoy con Renzo. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Tema bonito. Bien, Jessica, sí, es un tema bien interesante, bien actual, ¿no? Que pasa en el día a día, lo vemos, lo escuchamos y sí refleja una demanda bastante importante de poder darle cierta solución, cierto abordaje. Definitivamente abordaje, porque estamos en un momento en que hay tanta flexibilidad de corrientes, de pensamientos que nosotros los papás nos toca un proceso de formación bastante fuerte, ¿no? Sí, yo creo que respecto al tema de cómo los papás abordan los problemas con sus hijos de todo índole, se está perdiendo un poco el eje. O sea, los papás están perdiendo de saber qué es lo correcto, de dónde debería apostar, con qué decisión me siento seguro o qué debería priorizar, ¿no? Mira, una de las cosas dentro de todos estos videos que estamos haciendo que es muy importante es la posición de tus papás. Cuando tuviste el diagnóstico o ya se veían las características dentro del comportamiento, estoy segurísima que gran parte de esta proyección que has hecho en el futuro es gracias a tus papás, el haber sido tu soporte, ¿o me equivoco? Sí, o sea, lo que queremos plantear, permíteme, es que las personas que nos están escuchando sepan la importancia que tiene la familia dentro del desarrollo del diagnóstico y todo lo demás. Entonces, sí, muchas veces hablamos de temas externos, ¿no? Como el colegio, que la sociedad, que el medicamento, que el país, o sea, siempre desde fuera. Pero hay que saber, como papás, hay que saber como profesionales, etcétera, etcétera, que el eje central para saber cómo se ve la sintomatología del trastorno que sea es la familia. Inclusive sin trastorno y sin patología. Por supuesto, claro. La persona que sea, o sea, en el periodo de formación es justamente eso, es formar, entregarle las herramientas a los chicos para que puedan, bueno, yo como mamá siempre he dicho, yo crío a mis hijos para el día que yo no esté, porque obviamente mientras yo esté, que les pase algo, se las va a ir conmigo. Pero mi tranquilidad va a ser lo que les ofrezca, ¿no? Sí. Lo del colegio me gustaría tocarlo mucho porque hay varios factores. Hay personas que ven el colegio o por tradición, ¿no? Yo he estudiado en un colegio donde estudió mi mamá y la verdad mi abuelita, ya yo no seguí la tradición. O si no, porque toman todo el esfuerzo del mundo para que tenga una mejor posibilidad de vida. Pero no se dan cuenta si sus hijos la pasan bien, ¿no? Claro, es que los papás, y me involucro, tomamos una decisión pensando en un colegio ideal bajo nuestras expectativas, sí, ¿no? Claro. O sea, bajo lo que nosotros pensemos. Y seguramente va a ser una gran decisión, pero cuando los niños van creciendo nos van a dar... Claro, es que la decisión va en función a un momento, sí, claro, ¿no? Y los chicos, los diagnósticos y la forma de ser de los chicos, particularmente más que todo el diagnóstico, marca una diferencia donde nos tiene que invitar a cuestionarnos muchas cosas que nosotros como adultos ya tenemos como algo inamovible, ¿no? Como adultos, como papás, pensamos que hay un colegio ideal, lo hemos conversado en otro momento, o que ese es el perfecto por diferentes, ¿no? O porque yo estuve muchas veces también, no sé, yo vengo a ese colegio, es el mejor porque yo priorizo que se vaya afuera o el otro idioma. Ese es otro punto importante, sino que estamos entrando en el tema de crianza y es un universo. Pero muchos papás, yo veo que les meten a sus hijos desde antes la idea de que acá en el Perú no hay oportunidades. Claro. ¿No? O sea, y ¿a dónde voy? A que no está bien que nosotros tomemos el timón de la vida de nuestros hijos, ¿no? Y en cualquier tipo de condición, en general, como te decían, hijos. ¿Qué tanto te ayudó el colegio a ti? ¿Qué tanto me ayudó el colegio a mí? ¿A sentirte bien o mal? ¿Cómo fue? Tomando en cuenta mi diagnóstico, tomando en cuenta el TDAH, no mucho, la verdad. Estamos hablando, claro, en ese momento se sabía poco o nada del TDAH, las herramientas. Mi colegio es un colegio bastante tradicional, antiguo, ¿no? A nivel de estrategias no había estrategias, ¿no? Me ayudó poco, más que todo yo lo tengo sentado y siempre lo salen en conversaciones, es el tema de mi autoestima, ¿no? Porque
no hablamos de las pocas o escasas herramientas o las herramientas inadecuadas, sino lo que nos interesa es el impacto que esto tiene en la estabilidad emocional, en la autoestima de los chicos, ¿no? ¿Te hubiese gustado que te cambien de colegio? Me hubiese gustado que me cambien de colegio. Yo recuerdo que en un momento se lo cuestioné a mis papás. En un momento yo sí se los pedí. Y se los pedí porque yo ya no me sentía cómodo, me sentía que estaba estigmatizado, que los profesores ya tenían una idea de cómo era yo y no me sentía capaz de hacer cosas, no me sentía, no sé, vamos a poner la palabra inteligente, ¿no? Y empecé a dudar de mí y me sentía mal. Fue en esa época justo incluso donde tenía tics, ¿sabes? Claro. ¿No? En cambio, por ejemplo, yo sí en mi colegio me sentía como pez en el agua. No me imagino a mis hijos en mi colegio, también superativo, tradicional. No me hubiese imaginado fuera de ese colegio. Y yo siento que a mí me pusieron en el lugar correcto. ¿A qué viene el comentario? A que justamente, ¿qué tanto un papá tiene que escuchar esa idea, o sea, esa necesidad de un hijo? Mira, yo te puedo decir de manera personal y soy No, porque acá tenemos dos versiones distintas. Bendecido y agradecido por eso, que para mí mi soporte siempre ha sido mis papás. Siempre, siempre. O sea, el entorno, y no lo voy a justificar ni es un poco echarles la culpa, pero el entorno nunca fue, el entorno académico, digamos, no fue el más ideal. No sé si bastante agresivo será el término en muchos momentos, o un poco comprensivo conmigo, pero el sostén, la base que siempre me hizo sentir bien, capaz, que nunca fui un chico tonto, que nunca fui un chico promedio o malcriado, que es un poco los términos que siempre solían definirme, me ayudó mucho a redefinirme, ¿no? Y eso es mis papás. A mi papá y mi mamá me hacían sentir que sí podía, valoraban un montón mi esfuerzo. O sea, lo que no querían es que tire la toalla y que simplemente no haga cosas. No me hablaban particularmente mucho de números, me decían tu esfuerzo. Y claro, de hecho se sabía que si hacía esfuerzo lo iba a poder hacer. No, ya hablamos de capacidades, las capacidades estaban, pero era las ganas. Es importante, ¿no?, en los papás saber qué tanto se le va a pedir a los chicos, porque yo tengo 3 y los 3 son distintos, ¿no? Mira, algo que me quedó a mí grabadísimo y no sé en qué momento me lo dijeron, pero tengo la frase, y de hecho la utilizo un montón y la difundo, la trabajo mucho en terapia también, es que puedo hacer de todo. O sea, no hay nada que no puedas hacer, me acuerdo, no hay nada que no puedas hacer. Si no lo haces es porque no le estás dando las ganas, no te estás involucrando, no te estás decidiendo. O porque no quieres. Empezar a hacer algo, exacto, porque no quieres. Claro. No te digo que lo hagas perfecto, pero siempre puedes tener que sea un 2% de interés en hacerlo. Y eso me quedó muy grabado, entonces siempre tenemos capacidad de hacerlo, ¿no? Yo sí quiero enfocarme mucho porque vamos a llegar a un punto que es indispensable para el pensamiento y decisiones de los papás el día de hoy. Y ahí voy a apelar tanto a la parte de la neurodiversidad como también a la parte de la especialidad. El colocar a un niño que no la está pasando bien, que tiene de repente bullying, tiene neurodiversidad en un colegio regular, a veces no sientes que es más porque los papás quieren que su hijo esté en un colegio regular, sí, que por la necesidad del niño. Por supuesto, por supuesto. O sea, no es siempre igual. Pueden haber chicos neurodiversos que pueden estar en regular, pueden haber otros que no le llegan a calzar bien. A eso me refiero con que hay que estar observando. O sea, la comunicación, la observación es constante, o sea, no 24/7, sino que es siempre. Porque yo ya sé, desde la clínica, desde la experiencia, que la autoestima va a estar afectada. Si yo le doy herramientas para que trabaje la autoestima, ok, le va a poder afrontar, le va a costar, pero lo va a poder seguir afrontando y va a poder tener una vida escolar en el colegio en el que esté, regular de repente. Porque el principio, a los papitos les digo, o sea, el principio es que el niño donde se siente bien va a desarrollar, ¿no? El niño no está pensando, vamos a suponer 8 años, 9 años, 10 años, no está pensando, no, mi colegio no es regular, o si es regular, es convencional, no. Claro. Simplemente está disfrutando un entorno y creciendo en él. Entonces, al final, ¿quién tiene la necesidad de colocar a un niño dentro de una regularidad? Y eso ya es un doble discurso, ¿no? Porque son mamás que dicen tienen que tener respeto, igualdad para todos, y de pronto ellas son las primeras que están generando esa desigualdad. O sea, yo creo que partimos de diferentes perspectivas donde inicialmente queremos lo mejor, y está bien, apostemos por lo mejor, sí, lo que podemos. Pero en el camino tenemos que estar sujetos a cuestionarnos mucho, ya que ese mejor no es algo rígido.
sino que ese mejor finalmente es, y para mí es el eje central siempre para cambiar de colegio, no, es la parte de la autoestima. Cuando la autoestima ya está vapuleada, o sea, ya está estigmatizada, el chico ya tiene una visión y el colegio también, busquemos otro, ¿no? Oye, pero no tiene inglés, pero no tiene deporte. La prioridad es tu hijo. Si hablamos de capacidades, es otra cosa. Y ¿no? lo que has dicho es importante, la prioridad es el niño. Sí, exacto. ¿No? Porque es un niño, por más que esté en el mejor colegio del mundo, ¿no? Si es que no está bien, si no se siente a gusto, si para él ir al colegio es un trauma, un tormento, ¿qué vamos a pensar que va a pasar después, ¿no? Es que ahí hay que explorar justamente, dice la parte más fina, a qué le está llevando a esa no despliegue sus habilidades o desenvolvimiento positivo, o sea, que no se sienta bien, ¿a qué se debe? ¿No? Es que no tiene recursos, y ese es mi trabajo como papá, empezar a involucrarme más, de repente eso ya le permite tener recursos, o es algo mucho más profundo, ¿no? Entonces hay que saber qué tanto le exijo, y de repente es algo que sí, exigiéndole lo puede vencer y es algo transitorio, como la dificultad que todos hemos tenido en algún momento en el colegio, o definitivamente ese no es el espacio, ¿no? Pero eso es algo que los papás tienen que entender. Eso sí, los papás. Porque yo sí considero, y también como mamá, y también conociendo este tema, que hay muchos niños que encima con la neurodivergentes, que con la forma en que está trabajando ahorita el Ministerio de Educación, los están haciendo añicos. Claro, si hablamos ya de una tendencia así, pues lo usual o lo que se suele más ver es que tiene un impacto negativo en la mayoría de chicos por falta de estrategia, por comprensión, pero yo repito, o sea, para mí el colegio tiene un porcentaje a comparación de los papás menor. O sea, el colegio puede ser no el ideal. De repente, mi ejemplo, ¿no? O sea, mi colegio no era ideal para mí. Si lo vemos en retrospectiva, yo no tuve que estar en ese colegio por mi diagnóstico. Pero, repito, mi diagnóstico nunca fue una limitación. Y los que se encargaron de no ser una limitación, el 95% son mis papás. Sí, entiendo, y es una de las primeras cosas que hemos dicho, que los papás son los que van a determinar. La fuente principal. Sí, pero hay una cosa distinta. En tu época, cuando estabas en el colegio, o sea, cuando yo estaba en el colegio, ni de casualidad se pensaba en eso, pero tampoco cuando tú estabas en el colegio. El día de hoy, claro, hay sí, más herramientas. Hay mucho más recursos que ya el papá, ¿no? Porque si tu papá hubiese dicho que te cambio de colegio, al final te iba a cambiar a otro lugar igual. Es muy probable, claro. Porque no había otra. No había, exacto. El día de hoy sí hay, pero seguimos con papás que no sé cuál es es que esos ideales sí, y sin ofensa para los papitos, si de repente he dicho algo, lo lamento, pero sí, los papás... Es que es vital, y de hecho es una lucha, desde la terapia es una lucha, porque viene de ideas, o viene que la familia, que el abuelo, que el papá estuvo ahí, y se aferran más a un eslogan, a una figura, a un nombre puntual, ¿no? Para seguir seguir siendo parte de ese equipo, en vez de decir, oye, pero a largo plazo esto no va a ser conveniente, o sea, vamos a reformular, vamos a ver qué opciones hay. Pero justamente, como tú dices, es importante que los papás reformulen sus prioridades. Y ahí también yo les digo, porque yo sé, las leyes en inclusión te habla que el TAU, no, bueno, vamos a hablar neurodiversidad, uno tiene que estar en un colegio regular, el 2 más o menos, bueno, el 3 y ya discapacidad múltiple sí se va al CEBE. Pero lo cierto es, ¿el colegio tiene las herramientas? No las tiene. Los especialistas ahora le están diciendo, o sea, algunos especialistas están diciéndole, yo ya veo varios casitos que el médico les dice, su hijo tiene que ir para el colegio regular, ya que vaya a un colegio regular. Pero no sabe si el colegio realmente está listo para el niño, si el niño está avanzando. ¿Qué es lo que se está buscando ahí? O sea, ¿por qué un especialista podría equivocarse tanto si sabemos que no están los... Es más, ahora te dicen, y que vaya a un colegio chiquito, donde solamente hay... Claro, que eso podría haber funcionado en mi época, y de repente en la tuya. Pero el día de hoy, en los colegios de 10 o 15 niños, que son como colegios de barrio, así, más chicos, todos los niños tienen alguna condición distinta, porque justamente los han puesto en colegios chicos, porque los grandes va a ser más complicado. Entonces estás metiendo al niño al final a una situación donde va a ser imposible. ¿O crees que estoy equivocada? Es que yo creo que los profesionales
los dan desde algunas perspectivas, pero hay que tomar muchas. Llevarlo a un colegio regular o no regular no te asegura nada. Te da mayor probabilidad de algo o menor probabilidad de algo. Ok. Eso no exime que los papás estén involucrados, ¿no? O sea, lo puedo llevar a un colegio regular, pero yo tengo que asumir que tengo mucho más responsabilidad yo como papá. Supervisarlo, estar atrás de él, entender que su probabilidad de falla va a ser mayor. Vamos a un colegio de repente con mayores herramientas, más adaptado, ok. También tengo que estar presente, pero sé que mi hijo de repente va a ir a otro ritmo, va a tener otras dinámicas, a su realidad va a ser completamente distinta a lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones son importantes tomarlas en cuenta para, como repito, la prioridad viene a ser el hijo, no la hija. Los papás se darán cuenta que una decisión de ese tipo no solamente va a cambiar el futuro, sino va a tener... Hay niños ahora, Renzo, de 6, 7 años con depresión real, sí. ¿no? Y eso porque no es que sea una endógena, que sea del cuerpo, o sea, es su entorno. Me gustaría decir que lo saben. Perdón, me gustaría decir que no lo saben. Sí, ¿no? Sí, bueno. Pero, o sea, desde mi punto de vista, más que todo por la experiencia, o sea, profesional, es que hay mucha dificultad en aceptar un cambio respecto a lo que yo espero o yo quiero, ¿no? Que eso habla más de los papás que de los chicos, ¿no? O sea, mi ideal es que termine ese colegio tanto tiempo, su nivel de inglés o otro idioma, que termine en otro lugar. Si va al otro colegio, no va a ser más local, su inglés va a ser menor, mi entorno va a ser otro. Entonces, hay muchas consideraciones que los papás están tomando que es más desde ellos, ¿no? He tenido casos donde he tenido que trabajar eso mucho con los papás hasta que me dicen, sí, tienes razón, o sea, me cuesta más a mí que a él. Sí, que es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta los niños, porque la están pasando mal, ¿no? La están pasando mal. Entonces, te comentaba lo que me ha pasado hace unos días, ¿no? Hablando con unos papitos. Y es importante que nuestros hijos se sientan bien, porque son los recursos para el futuro. Mira, yo sí sé que es difícil el decidir cambiar a un hijo de colegio. A mí me pasó. Claro. Yo tengo 3 y yo pensaba que mis hijos iban a estar, pero me di cuenta que en un momento que uno de ellos no se sentía a gusto. Y contra todos mis pensamientos, porque yo si empiezas acá, terminas acá, lo cambié. No, y no sabes, yo sí creo que fue una gran decisión, aunque a mí me costó tomar. Claro, es que más, sí. Mayormente son de los papás por cambiar muchas dinámicas, ¿no? O sea, yo sé que es difícil también cambiar de colegio, de dinero, de cercanía, o sea, hay muchos otros elementos a tomar en cuenta. Pero si finalmente queremos que nuestro hijo se sienta seguro, capaz, que tenga seguridad, tranquilidad donde está, porque finalmente, como dices, eso va a ser un despliegue de todos sus recursos en un futuro, sí, ¿no? No va a ser limitante nuevo, pero va a ser algo que lo va a ayudar más a que se dispare. Que no sería limitante. O sea, limitante en el sentido de que te marca, de que ya te puso un stop en toda la vida, ¿no? No, pero te da menos recursos. Es que a eso me refiero. O sea, no es una limitación absoluta, pero sí te dificulta más el desarrollo de tus virtudes, de tus capacidades, de tus habilidades. Te la pone más difícil. Y ahí entonces estaríamos pensando de repente que tengamos suerte o que nuestros chicos tengan resiliencia nada más porque los papás necesitamos tener expectativas personales. ¿Cómo podríamos trabajar los papás justamente eso? El darme cuenta que yo tengo que darle lo mejor a mi hijo, no lo mejor para mí. Es que lo mejor, desde una perspectiva bastante psicológica, no es lo académico, sino es lo emocional. Sí. O sea, lo mejor es mi hijo, sin quitar de lado la exigencia, que la exigencia igual tiene que darse, ¿no? O sea, esta tarea es difícil, te cuesta, esfuérzate. Ya es un esfuerzo. ¿No? Claro, como todo. Es un esfuerzo. En la vida. Exactamente. Quitando eso de lado, es la parte emocional. Si vemos que va más allá de una sentirse incómodo porque algo pasó, porque hubo un roce, es algo recurrente, donde las motivaciones de mi hijo se pierden, vemos cambios drásticos en sus ganas de disfrutar o de la iniciativa, eso es lo que finalmente es lo mejor para mí. Y ese es lo que tengo que tomar en cuenta y cuestionarme. Ahí entonces hablamos de que un neurotípico va a tener siempre más ventajas, porque claro, va a manifestarse en todo momento, mientras que un niño que es a quien se toma la decisión de repente de colocarlo cuando uno cree, él va a asumir más el
el fastidio, Ujú. el mismo bullying. Sí, Va a terminar ser- con más facilidad de sentirse él el equivocado. Y, Ah, no, ay, claro. Sí, ¿no? por supuesto, la práctica, los estudios, todo hay evidencia de eso. O sea, el nivel de autoestima en chicos neurodiversos es bajísima. No por la condición, sino por el efecto del entorno educativo en este caso, sí. Y es algo que incluso yo lo trabajo de manera anticipada, yo ya lo asumo. O sea, de una manera, no sé si quieren Sí, verlo claro. negativa, pero yo lo asumo. Entonces yo tengo que darle recursos para solucionar. Entonces hay recursos personales. Yo le enseño a mi hija a darle recursos afectivos, emocionales, estrategias. Más que todo, amor y cariño, voy a resumir. Pero también viene la otra parte de los recursos que puede encontrar en el centro educativo, que ¿Por pueden qué? ser más o menos. ¿Por qué crees tú? ¿Qué piensas? ¿Por qué los papás actualmente buscamos más nuestras expectativas que nuestros hijos? Y no estoy diciendo que con maldad, ojo, yo no estoy diciendo que los papás estén hechos de no, pero es la tendencia. La tendencia que yo sí estoy viendo es lo mejor de pronto para mí, ¿no? ¿Qué se le podría, primero explicar a los papás qué es lo que les está pasando y qué consejo le podrías dar? Porque es un tema, tenemos un montón de cosas como para tocar. Sí, por ahí. miren, a los papás yo les recomendaría que deslinden, traten de separar sus preocupaciones de las preocupaciones reales que tienen sus hijos. Recuerden ustedes, papás, que ustedes son figuras modelo. Ustedes son figuras modelo. Tu papá, tu mamá que me escuchas, tú eres figura modelo. Si tú no asumes ese rol de autoridad, de respeto, asumes que eres un modelo, vamos a generar una figura poco segura. Y si sabemos que va a tener más dificultades potencialmente, tenemos que desarrollar incluso más seguridad, más afecto, más presencia. Entonces, si nosotros los papás realmente asumimos nuestra responsabilidad, nuestro rol, que es tremendo, nos va a invitar a tomar decisiones más filtradas, más cuestionadas. O sea, nos vamos a cuestionar más y vamos a poner por encima, y eso sí, busquen siempre a sus hijos. Pónganlos por encima, que es lo mejor para ellos. Nosotros tenemos experiencia, tenemos una visión mucho más madura, evidentemente. Por eso nos toca conocer más, escuchar más, informarnos más para saber, porque de repente mi decisión, bajo mi propia experiencia, no basta, ¿no? Hay que tener otras perspectivas. No, vamos a terminar, se nos acabó el tiempo. Papitos, la verdad es que ya esa excusa que se escuchaba antes, que los papás no tenemos manual, ya pasó de moda. No, el día de hoy, si no, aunque sea en internet, métanse, pero la prioridad son nuestros hijos, que se sientan contentos. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, nos vemos.